Quédate conmigo en este video porque vamos a aprender el día de hoy cómo hacer este tipo de animaciones y cómo puedes transformar una foto tuya en tu versión de bebé y hacerla que hable. Y si quieres aprender todo este proceso, quédate conmigo hasta el final. Y la primera herramienta que necesitamos para comenzar con este proceso será nuestro amigo ChatGPT, en el cual simplemente le vamos a estar proporcionando una foto nuestra o la foto que queramos en versión de bebé, y ChatGPT va a estar generando esta imagen en una versión de bebé. Yo ya hice este proceso, así que se los voy a mostrar rápidamente, y si me cambio de pantalla vamos a ver este proceso y les voy a indicar cómo hacerlo. Básicamente proporcioné una foto mía y luego le coloqué como prompt: por favor crea la versión de un bebé inspirada en los rasgos físicos de la persona en la fotografía adjunta. Entonces básicamente cuando le coloco este prompt todavía no inicia el proceso, ya que requiere un poco más de información. Entonces me pide que le defina un estilo a la fotografía. En este caso, para un resultado más realista, simplemente vamos a colocarle realista, que fue lo que yo le hice. Y también luego me pregunta si deseo conservar los elementos que tiene la foto original, como por ejemplo las gafas y la ropa, el tono de piel, la forma del rostro, todo eso. Entonces, para evitar que nos haga todas estas preguntas, lo que podemos hacer es complementar este prompt colocándole adicionalmente qué estilo queremos y que mantenga los rasgos físicos. Entonces, suponiendo que vamos a reconfigurar este prompt, yo lo voy a colocar acá pegado, le coloco una coma, estilo realista, coma, luego que conserve las gafas, tono de piel y la ropa. Entonces ya con esto tenemos el prompt, hacemos un clic acá, buscamos nuestra foto, pongamos que sea esta, la seleccionamos, carga la imagen y hacemos un clic acá en generar. Yo no lo voy a hacer ya que yo lo hice, y fíjense que el resultado que me generó es bastante bueno. Es una versión de bebé. Por supuesto, antes de generarme la imagen me dio un mensaje de que había un montón de gente utilizando la herramienta y que se tardaría un poco la generación. Pero realmente pasaron unos 2 minutos y ya la foto estaba generada. Así que si les aparece ese mensaje, no se preocupen, que en un par de minutos van a tener su imagen. Si les gusta el resultado de la imagen, simplemente le hacen clic a la flecha de descargar. Por acá la tenemos. Y teniendo ya la imagen del bebé, lo otro que necesitamos será el audio que queremos que hable. En mi caso yo seleccioné un pequeño audio que dura unos 30 segundos, pero ustedes pueden colocar el audio que deseen. También, si quieren utilizar su propia voz o la voz de un famoso, o quieren simplemente hacer una prueba con algún audio que tengan, pues eso les va a funcionar. Entonces, ya teniendo nuestro audio y nuestra imagen del bebé, nos vamos a ir a la siguiente herramienta, que se llama Edra.com. Y estando acá en la página principal nos pregunta si queremos generar una imagen o un video. Nosotros vamos a hacer un clic en video. La herramienta nos va a mostrar esta pantalla en el cual vamos a necesitar un prompt, nuestro audio y nuestra foto. Entonces vamos a hacer un clic en Start Frame. Acá nos coloca crear una imagen, capturar una imagen o subir una imagen. Vamos a darle a Upload, consentir. Seleccionamos nuestro bebé. Luego, a donde dice Audio Script, vamos a seleccionar nuestro audio, que es este, como les dije al principio. Y acá nos da una alerta de que el audio no puede durar más de 20 segundos, con lo cual voy a cortarlo un poco. Pero ya saben que no podemos exceder los 20 segundos en esta versión gratuita. Ahí está. También nos da la opción de remover el ruido, o también nos da la opción de cambiar la voz si no queremos el audio original. Nos da estas opciones de cambiar voces. En mi caso yo lo voy a dejar tal como está y le vamos a decir acá Up to Video. Ahí tenemos los dos elementos. Ahora vamos a proceder a escribir nuestro prompt, que no se preocupen porque se los voy a estar dejando en la descripción de este video. Se recomienda que se haga en inglés, así que lo voy a estar escribiendo y dejándoselos luego a ustedes en la caja de descripción.
Ok, básicamente acá le decimos hacer que la foto hable siguiendo el audio suministrado, asegurarse de que su cabeza esté en movimiento y que cuando esté en silencio o callado se mantenga con animación. Acá también podemos seleccionar qué tipo de formato queremos. Vamos a seleccionar el 9x16, que es el formato vertical. Acá la calidad o la resolución. Y si abrimos esta configuración, podemos ver que se toma entre 3 a 6 créditos por cada segundo que dura el video. Es decir, por 20 segundos que dura nuestro video se puede estar tomando unos 120 créditos. Y acá en la parte izquierda podemos ver que tenemos 300. Así que bueno, podemos hacer un par de videos desde la versión gratuita. Luego, bueno, tenemos acá las versiones premium, que luego al final les voy a estar mostrando qué opciones premium tenemos por si ustedes están interesados en adquirir algunas de ellas. Pero del momento nos mantenemos en la versión gratuita y simplemente hacemos un clic en la flechita. Y podemos ver que cuando nos situamos sobre la flecha nos dice que tomará unos 120 créditos. Hacemos un clic. Y acá nos da un aviso de que hay unas 600 generaciones en curso o en la cola, con lo cual nos puede tomar aproximadamente 30 minutos en generar el video. Así es que nos sentamos a esperar un poco a ver qué tal resulta. Y acá abajo luego nos pone un video de las posibles animaciones que podemos generar con esta herramienta. Podemos verlo o simplemente decirle continuar. También nos avisa de no cerrar esta pantalla hasta que termine el proceso. Lo dejamos allí y esperamos. Recuerda que si hasta este momento te está gustando la información que he compartido contigo el día de hoy, déjame un super like en este video y también te invito a suscribirte, ya que todas las semanas estoy subiendo videos acerca de tecnología y de inteligencia artificial y seguramente cualquiera de ellos te puede servir en tus proyectos. Y también me gustaría que si tienes algún comentario o alguna duda que hacer sobre este video, me lo dejes en la sección de comentarios, que yo seguramente te voy a estar respondiendo a la brevedad. Sin más que agregar, vamos a seguir con este tutorial. Pues han pasado menos de 30 minutos y ya la herramienta ha generado el video, con lo cual ha sido bastante rápido. Y para ver el resultado vamos a hacer un clic. Recuerda que si hasta este momento te está gustando la información que he compartido contigo el día de hoy, déjame un super like en este video y también te invito a suscribirte, ya que todas las semanas estoy subiendo videos acerca de tecnología y de inteligencia artificial y seguramente cualquiera de ellos te puede servir en tus proyectos. El resultado está súper genial y lo que más me gusta es que mantiene la animación, se va moviendo las manitos, los ojos. De verdad que un resultado espectacular. Y ya si nos ha gustado este resultado, simplemente hacemos un clic en descargar y acá nos da un mensaje que la descarga se va a estar generando con una marca de agua que me imagino que dirá Edra o algo parecido, y que si no queremos esa marca simplemente debemos afiliarnos a la versión premium. Vamos a hacer un clic en descargar. Y por último, resaltarles que podemos ver acá en la esquina cómo nos ha descontado los 120 créditos. Tendríamos 180 créditos restantes, con lo cual podemos hacer un video más. Y ya para finalizar me gustaría mostrarte qué opciones de planes tenemos en el caso de que tú quieras incrementar lo que es el plan y poder generar muchos más videos. En principio nos dice que podemos obtener un 20% si hacemos un plan anual, con lo cual pagaríamos $8 por mes en la versión básica, luego se va incrementando. Y si no queremos hacer una facturación anual, simplemente deseleccionamos acá, por ejemplo pagaríamos mensualmente el plan básico por $10 y así sucesivamente con cada uno de los planes. Y hasta aquí lo que sería el tutorial del día de hoy. Fíjense que en un par de pasos y con herramientas gratuitas pudimos hacer este tipo de contenido, el cual de verdad que tiene una calidad muy buena. Y ya para finalizar, lo único que te pido es que si te ha gustado este video y en general el contenido de mi canal, te suscribas, ya que todas las semanas estaré subiendo nuevo contenido acerca de las nuevas tecnologías y acerca de todo lo que es la ciencia de datos. Yo sin más nada que agregar me despido y nos vemos en un próximo video.